Bienvenidos, queridos amigos de Considerándonos en su Palabra. Hoy vamos a reflexionar un poquito en los versículos 11 y 12 del capítulo 4 de Primera de Juan. En estos versículos Juan básicamente nos narra y nos muestra este gran mandamiento que tenemos los cristianos, que es amarnos los unos a los otros, algo que deja en claro en los dos versículos. Y quería hacer énfasis en cuál es la razón, el por qué Juan nos pide esto, qué tiene en mente, y también ver un poco cuál es el objetivo que tiene Dios detrás de esto, por qué nos pide esto. Bien, por un lado, hablando de nosotros, Juan en el versículo 12 va a mencionar dos palabras que para mí son muy importantes, y es que cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, damos evidencia y testimonio de dos cosas. Primero, de que Dios permanece en nosotros, y después de que su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pensemos primero en la primera palabra, en permanecer. Esa palabra permanecer en el idioma griego es la palabra menei. Bien, la palabra menei viene de la palabra meno, que es quedarse, residir, seguir existiendo, esperar, continuar. Es decir, lo que Juan está diciendo es que cuando nosotros somos salvados por Dios, recibimos el amor de Dios en nuestros corazones, recibimos, como leen ahí en el versículo 13 al final, su espíritu, y entonces tenemos la capacidad para poder amar a los demás, amar a Dios y amar al prójimo, amarnos los unos a los otros. Cuando nosotros hacemos uso de ese mandamiento y amamos a los demás, estamos demostrando de que ese amor que Dios puso en nuestro corazón está ahí, permanece en nosotros, sigue existiendo en nosotros, continúa en nosotros. Entonces, cuando vos amás a los demás, das evidencia de que Dios existe en tu vida, das evidencia de que el amor de Dios permanece en tu vida. Ahora, también, el propósito final de Dios es que ese amor yo lo practique a lo largo de mi vida y que se siga perfeccionando a lo largo de mi vida. Y ahí vemos la otra palabra. Esa otra palabra, perfeccionando, viene, y ahí está, y ahí te marco cuál es la palabra, es la palabra teteleiomene. La palabra teteleiomene viene de la palabra teleio, que significa terminar, perfeccionar, completar, consumar. Y seguramente escuchaste alguna vez una palabra muy parecida a esta, que es la palabra tetelestai, que es la palabra que Jesús dice en la cruz cuando Él dice consumado es. Ahora, lo que Dios quiere para nosotros es que podamos llegar a ese punto también, al punto de decir terminamos, consumamos, completamos lo que Dios quería que nosotros hagamos. Su amor tiene que completarse, como dice otra versión, tiene que llegar a su máxima expresión en nuestra vida, y eso va a pasar cuando nos amemos los unos a los otros. Entonces la pregunta que te dejo es esta: ¿permaneces en el amor de Dios? ¿Podés, con tu forma de vivir, dar testimonio de que Dios permanece en tu vida? ¿El amor de Dios se está perfeccionando en tu vida? ¿Realmente está consumándose, está completándose, está terminándose ese amor en tu propia vida? Y hay otra palabra que aparece al principio del versículo 12 que a mí medio como que me descoloca, porque es como pareciera que no tiene mucho que ver con esta idea de amarnos los unos a los otros. Y es la frase que aparece ahí en el versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Me llama la atención porque Juan pone esa frase en medio de toda esta idea de que nos amemos los unos a los otros, de que Dios permanezca en nosotros, de que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Y lo que creo que Juan nos está dejando a nosotros para que aprendamos, para que entendamos, es que nosotros no podemos ver a Dios. Es una característica de Dios, que Él es invisible. Pero lo que sí podemos ver es su manifestación. Podemos ver el amor de Dios. Un amor de Dios que lo podemos ver reflejado al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Pero un amor de Dios que la gente tiene que ver cuando te ve a vos y cuando me ve a mí. Es decir, nadie ha visto jamás a Dios, pero todos te han visto a vos. Y cuando la gente te ve, ¿qué ve? Ve una persona en quien Dios permanece, ve una persona que ama a los demás, ve una persona en quien el amor de Dios se va perfeccionando, completando, terminando y consumando día a día. Ese es nuestro objetivo, queridos amigos, que Dios perfeccione su amor, haga permanecer su amor en nuestras vidas. Y es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Por eso debemos recordar, como dice el versículo 11 al principio, si Dios nos ha amado así, si realmente su amor nos alcanzó, lo más lógico y lo más coherente es que vivamos una vida amando a los demás,
mostrando de que Dios existe porque es real en nuestra vida, mostrando que su amor crece cada día más en nosotros. Nunca vamos a llegar a la perfección, sin duda, eso va a pasar en el cielo, pero lo que tiene que pasar es que nuestro amor crezca diariamente, y eso va a darse en la medida en la que yo permanezca en Dios, así como Dios permanece en mí, en la medida que su Espíritu tome más lugar en mi vida, crezca en mi vida. Así que este es el desafío: permanece en el amor de Dios, permanece en Dios y que su amor se perfeccione en tu vida. Que Dios te bendiga mucho.